La actualidad política y económica de la República Argentina. Venimos desde hace 3 sábados, creo que fue aquí, contando o interpretando aquel, digamos, podemos llamarlo puntapié arbitrariamente, del discurso de Máximo Kirchner en Lanús, con mensajes de apoyo al presidente de la República, y lo que vino después, no motorizado por eso, sino motorizado seguramente por reuniones de las que algunas nos enteramos y algunas no, que daban la señal de una suerte de acercamiento entre el albertismo y el kirchnerismo, no necesariamente entre Alberto y Cristina, sino entre el albertismo y el kirchnerismo. Y en ese marco hubo una serie de instancias, y no sé si la última es lo que quiero poner sobre la mesa, fue la declaración de Alberto Fernández luego del locro en el PJ Capital, en el que dijo: ya nos vamos a reencontrar con Cristina. Tal vez primera vez, no sé, Emperador y el Imperatore Pablo Augusto Ibáñez, que está con nosotros, si va por ahí y encapsulamos y después lo tratamos como un tema conjunto con economía, la renuncia de Roberto Feletti, obviamente. Sí, me parece que hay que leerlo en ese plano, por lo menos como un ruido dentro de este espíritu de tregua, de moderación, de por lo menos de bajar el tono. De concordia. Pero qué tan ese ruido en el medio, la renuncia de Feletti, qué tan determinante o qué tan performativo para el futuro inmediato de la coalición puede ser, o para este acercamiento. Es difícil leerlo solo, Iván, porque vos contaste bien, se repasó bastante cómo fue el procedimiento, lo que ocurrió hasta el lunes previo y lo que se produjo en esa reunión, en ese encuentro entre Guzmán y Feletti el día lunes. Ahora, yo no lo desvincularía de lo que ocurrió 96 horas después con la carta de Sergio Massa al ministro de Economía. Es decir, seguimos en el plano de las demandas en materia económica, y sabemos que las demandas en materia económica son el centro de las objeciones que le hace Cristina y el kirchnerismo al gobierno de Alberto Fernández. Por lo tanto, es difícil imaginar que se sostenga a lo largo del tiempo una tregua si el fenómeno de la economía no aparece generando alguna especie de macheo entre lo que quiere la vicepresidenta y lo que quiere el presidente. ¿Y eso qué podría ser? ¿O alguna medida, algún resultado? Debería ser, como está hoy, un resultado. ¿Por qué? Porque lo que se viene viendo, que los diagnósticos son distintos entre lo que Cristina cree que va a ocurrir y lo que Alberto cree que va a ocurrir. Quizá la decisión de Feletti debe entenderse en ese plano, es decir, bueno, está bien, si Alberto cree que el rumbo económico es que tenga todas las cartas sobre la mesa, que lo sostenga Guzmán, que lo empodere de última Guzmán, y que vamos para ahí. Los resultados serán responsabilidad para celebración o para castigo sobre Alberto y sobre Guzmán. Claro, de hecho hay un punto interesante respecto a eso, que es hoy se habla de una inflación, si somos ligeramente realistas, ni siquiera, no quiero decir optimistas, pero de 70 puntos. Esa inflación de 70 puntos, ¿cuánto van a pegar los alimentos en eso? Si vos no pones retenciones y no funciona el fideicomiso, para la sociedad es muy grueso. Y ahí tenés otro aspecto, que es lo que debe haber analizado Cristina, porque está claro que Roberto Feletti no renuncia, no es un átomo libre, no renuncia sin consulta o sugerencia de la vicepresidenta, que dice: pero pará, yo no manejo la política. Esto es interesante, repasemos esto un segundo. La política impositiva la maneja una persona del presidente, que es Mercedes Marcó del Pont. Sí. La política industrial la maneja Matías Culfas, un hombre del presidente. La política monetaria la maneja un hombre del presidente, que es Miguel Pese. La política laboral la maneja Claudio Moroni, que es un hombre del presidente. Obviamente la política económica la maneja Martín Guzmán, que es un hombre del presidente. Y uno siquiera hasta podría extenderse a la política crediticia, pymes, bla, que la maneja Eduardo Hecker en el Banco Nación, que es un hombre del presidente. Digo, no es central el Banco Nación, está claro, pero digo, lo pongo como para ampliar un poco el espectro. Otra persona que tiene gravitación sobre el equipo económico, Cecilia Todesca, que también es una persona de confianza de Alberto Fernández. Entonces, vos me manejas toda la política económica integralmente, y el secretario de Comercio,
que como el kirchnerismo le rompió la cabeza a la sociedad en su momento gracias a Moreno y cree que la Secretaría de Comercio sirve para algo, la gente cuando... el ministro de Agricultura es un hombre, bueno, que tiene 2 nacionalidades, Julián Domínguez, sí, ¿o qué? pero en el último tiempo, si lo ordenás en lo que piensa o en lo que propone, Alberto es Alberto, por o por lo menos no es Cristina. Por eso, bueno, el ministro de Agricultura, un hombre más cercano al presidente. Si el precio de los alimentos me va a volar y yo lo único que tengo es el secretario de Comercio, que la sociedad, y quiero insistir con esto, sobre todo el electorado kirchnerista, cuando habla de precios, en lugar de mirar al Banco Central o al ministro de Agricultura o al ministro de Desarrollo Productivo, mira al secretario de Comercio, porque le arruinaron la bocha. Bueno, Cristina dice, pero yo no puedo hacer nada, encima voy a pagar el costo político, la suba del precio de los alimentos, me voy. Fíjate que dentro del sí. espectro económico, si querés no ligar al albertismo, teníamos los entes que controlan el precio de la energía, que Exacto. también fue otro de los temas de la semana, porque ya se confirmó efectivamente la suba del gas, que sabíamos que iba a suceder, porque la audiencia pública es meramente un acto institucional sin mucho peso, pero ya se confirmó, va a suceder lo mismo con la electricidad, va a suceder lo mismo con el agua, pero bueno, la política de entes estaba manejado por funcionarios cercanos al Instituto Patria, y después tenemos la Secretaría de Comercio, que como vos bien decís, la sociedad y el periodismo también, ahí un poco tenemos que hacernos cargo. Sale el número de la inflación y lo llamamos antes que nada Feletti. Sí. Pero Feletti en su carta de renuncia es muy explícito. Dice que él se va para que Guzmán tenga la libertad de seleccionar funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado. O sea, explícitamente le está haciendo referencia a que no comparte el rumbo económico que está teniendo la conducción política de la Argentina. Lo cual es interesante porque tuvo una reunión... el jueves y el viernes, sí, Feletti con Guzmán, la reunión el jueves y el viernes hablaban por teléfono, en el que tenía otra lectura. Ahora, la pregunta Pasa es... que el jueves Feletti le acerca a Guzmán 3 propuestas para poder controlar, a su entender, mejor los precios, que algunas tenían que ver con subir impuestos, otros tenían que ver, si querés, con controlar algunos grupos de poder que él consideraba fundamentales a la hora de explicar la suba. Y Guzmán dijo que ninguna de las 3 iban a ser tenidas en cuenta porque no iban de acuerdo a la política económica que se iban a trazar de ahora más. Y ahí Feletti es cuando dice, bueno, ok, yo doy un paso al costado. Yo tengo otra versión. Yo tengo la versión que en las políticas de control efectivamente le dijeron que en retenciones Guzmán está de acuerdo, Culfas está de acuerdo, Feletti está de acuerdo. Sí, lo dijimos la semana pasada. Alberto parece que también está de acuerdo por lo que escuchamos. Pero no hay intención de, como dijo Cerruti, anotarse una derrota en el Congreso de la Nación. Siempre me olvido de esta palabra que es, no es diatriba, no es alegoría, es una palabra que nunca encuentro, que es, ¿viste cuando el técnico antes de entrar a la cancha hace una... Sí, cuando agita. Arenga, gracias. La arenga, ahí hace una arenga de yo soy peronista, no me bajo del barco. De Feletti a Guzmán. Y el lunes, algo pasó el fin de semana. Uno puede especular que habrá reportado el cambio Roberto Feletti a su conducción política. Esa conducción política le habrá sugerido, le habrá ordenado, o lo que sea, que se retire eso por lo que estábamos conversando, cambia la situación. Ahora, la pregunta es interesante respecto a lo que decía Palo, respecto a la energía. Porque me hago la pregunta. Si Federico Basualdo y Federico Bernal, que en consideraciones del presidente son 2 personas muy distintas, es decir, Alberto Fernández Bernal lo tiene bien considerado y a Basualdo lo tiene mal considerado. Dice, con Bernal se puede trabajar, con Basualdo no. Palabras que le ha dicho el presidente a su equipo. En ese caso, supongamos que los 2 van a la cuenta de Cristina. A mí, en mi razonamiento, me pasa lo mismo que con el de Comercio, que es, yo no quiero que aumenten las tarifas. La aumenta el secretario y el secretario de Energía y el ministro de Economía. Pero me van a mirar a mí. Van a decir, che, el kirchnerismo permitió el aumento de tarifas. ¿Está mal especular o preguntarse lo mismo que con Feletti? ¿O es un razonamiento distinto porque la pelea está mucho más clara? Porque ya la sociedad sabe que Cristina no quiere aumentar tarifas. Y el gobierno dice, la Casa Rosa dice, mira, aumentar tarifas menos que la inflación es algo bastante razonable, digamos, ¿no? Yo te pondría un matiz ahí, porque hasta donde yo tengo entendido, el kirchnerismo también quiere subir tarifas.
no pasa por sí o no, no es tan dicotómico el asunto, es más estrecha la diferencia, pasa por porcentajes. Okay. Y además, la intención del Ejecutivo, estamos hablando de Guzmán, estamos hablando del presidente, es de alguna manera lograr una fórmula que te permita una actualización anual que haga que no quede tan atrasado respecto a la inflación. Por eso es que se ata el coeficiente de variación salarial, claro, y se habla del 80% para la franja media, se habla del 40% para la tarifa social, 30% de la Argentina que no puede pagar tanto, se habla de la segmentación. En la segmentación están de acuerdo todos. Ahora, sigue mucho la duda de cómo se va a hacer. Ahí todavía no es del todo transparente. Si bien se nos ha explicado los mecanismos de localización, de cruce de datos, todavía resulta un poco complicada su implementación. Ahora, esta franja media, este sector que sí se le puede aumentar atado a la variación salarial, ahí es donde está la discusión, me parece. En cuanto a porcentajes, ¿qué economía quiere? Si querés hacerlo por encima del 40%, un 20 y pico ya se aumentó, un 20 y pico, un poco más, un poco menos, si hablamos de gas o electricidad, para hacerlo ahora, y el kirchnerismo quería que sea un poco más chico. Ahora, ahí terminó primando la visión de Guzmán. ¿Más chico que el 20? No, sí. No puede ser. Más chico que el 20. La intención primaria era más chico. Podemos discutir si querés si era por negociación o no. Si es que se tiraban a menos para después cerrar un número más cercano a lo que en un momento hablaron de 9 a 16. Pero ellos, el objetivo primario que tenían era más pequeño. A mí me impacta que, y yo he escuchado kirchneristas decir, bueno, esto es como comparar con los tarifazos de... Mira, entre 0 y 3.000%, 40 parece estar más cerca de 0 que de 3.000, digamos. Yo no tengo un abaco acá y no soy Adrián Paenza, pero fui al colegio. Digo, hay una cosa que obviamente la gente la está pasando muy muy mal y tiene el agua al cuello, pero esa guita sale de algún lado. No es que si vos no le aumentás la tarifa a quien puede pagarlo, que tal vez es un porcentaje chico de la sociedad, tal vez un porcentaje chico y el ahorro es muy menor, puede ser. También es cierto esa que plata no se gasta. La idea de que fiscalmente es poco dinero tampoco es un argumento sólido. Porque dámela igual. Pero no importa, digamos, ¿por qué vas a estar, no sé qué es poco dinero, en una bolsa enorme que lo que dinero. Es subsidios, digamos? En un momento decían que la segmentación podía llegar a ser 2, 3, 4% cuando empezó el plan de segmentación. Ahora, por lo pronto, también hay una gestualidad política, hay una decisión política, no mantener un status quo que evidentemente funciona de una manera desprolija. Y te digo una última cosa. La impresión es que Feletti era de Cristina, pero también tenía sus autonomías relativas. Claro. Uno da la impresión que Basualdo es Cristina y está para ahí para expresar de alguna manera el pensamiento de la disidencia. Ok. Recordemos algo, es 20% ahora, es 40% anual, 20% en junio. Este es el primer aumento, no va a ser un aumento anual del 20%. Pero bueno, otra vez un aumento de 40% en 3 años donde la inflación va a ser 100... Ya venimos. ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Qué pasa con el acto en Chaco? Que en 1 hora y media, ¿no? ¿A la 40? A la 1. A la 1. Está previsto uso horario Alberto, que suele llegar un poco más tarde. Sí. A la 1 está todo previsto. El dato interesante es ¿por qué Chaco? ¿Por qué Chaco? Porque en el Chaco el Frente de Todos logró, con las particularidades que tiene Chaco, con la centralidad que tiene el gobernador Jorge Coqui Capitanich, y de alguna manera no tiene ninguna sombra política, porque es una conducción unívoca, se institucionalizó, se armó una mesa donde estaban todos los partidos, se forma ahí, que es una demanda que viene existiendo de sectores del Frente de Todos a nivel nacional, para encontrar una mesa de resolución de las diferencias internas que se han manifestado con este silencio que ya lleva más de 3 meses, en el contacto directo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Por eso Chaco es importante, pero hay un dato todavía más interesante. Recordemos que a principios de mayo estuvo Cristina con aquella exposición en la Universidad Austral del Chaco. Va a participar el presidente, que se supo a mitad de semana, pero en un momento, el día jueves, se especuló que iban a participar tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner. Y eso generó un ruido. Estamos hablando de un acto, porque arrancamos a la 1 del día de hoy en Chaco, en el que van a participar el gobernador y Alberto Fernández, entre otros. Entre otros. La centralidad, Alberto Fernández como referente nacional,
con la experiencia del Frente de Todos y la demanda de alguna manera de volcar esa experiencia a nivel nacional. La única provincia, hubo una reunión en provincia de Buenos Aires, en un momento Kicillof y Máximo Kirchner, Malena Galmarini también por el Frente Renovador. Ahora, en un momento se especuló que podía convertirse en esta foto del reencuentro. Muy rápidamente, desde el entorno de Cristina se salió a decir no está previsto, Cristina está en el sur, no piensa volver, y hubo otra cosa más, dijeron no fue invitada Cristina, y eso generó un ruido. ¿Cómo? Está invitado el presidente pero no está invitada la vicepresidenta, teniendo en cuenta que Capitanich es un hombre que por lo menos con la primera mirada uno pone más en el club cercano a Cristina que en el club cercano a Alberto Fernández. Hubo una conversación el jueves desde Chaco a Santa Cruz. Capitanich la llamó a Cristina, habló con Cristina, le explicó cómo era el acto, que era un acto local, que era importante que esté el presidente, que había una invitación para ella, pero que ella finalmente decidió no participar de ese encuentro. Generó un ruido porque en esta especie de una sensibilidad que hay en todos los niveles del Frente de Todos, la reacción rápida de Coqui, quizá demorada la invitación, pero se terminó ordenando y hoy va a estar el presidente ahí. Yo creo que se va a venir con una demanda más fuerte de los distintos sectores del Frente de Todos para expresar ese fenómeno a nivel nacional. Pero él ha dado señales hasta ahora, Alberto Fernández, de decir, yo escucho a todos. Claro. Y no necesariamente necesito una mesa. Hubo otro episodio vinculado a los gobernadores esta semana también. Ayer. En Tucumán. Sí. Lo que se llama como Norte Grande, se reunió en Tucumán. Norte Grande, que son todas las provincias del Valle del NEA. Exactamente. Claro. Faltaban dos. Faltaban Jujuy y Corrientes, dos gobernadores del radicalismo que estaban justamente vinculados con la convención radical, de la cual vamos a hablar en un rato nada más. Ahora, ahí ocurrió una cosa también. Primero que se movieron muy en línea Juan Mansur y Guado de Pedro con la idea, bajemos el tono en interna y trabajemos desde abajo para arriba para establecer o para por lo menos continuar este periodo de tregua. Y ahí mismo estuvo también una definición que viene haciendo en privado Guado de Pedro, que es la siguiente. Cuando le preguntan sobre la mesa, sobre una decisión política, sobre medidas compartidas, Guado de Pedro dice, el cargo del presidente de la nación es unipersonal. Alberto puede hablar con todos los actores, puede consultar, puede escuchar, puede preguntar, pero las decisiones las termina tomando el presidente. Esto hay que leerlo como en dos planos, Iván. Por un lado es lo formal, lo institucional, decir, bueno, el presidente es el que toma las decisiones, pero también puede leerse en la misma clave de Feletti. Si las decisiones las toma el presidente, y todas las decisiones globalmente las toma el presidente, quiere decir que aquellos que están en disconformidad con algunas medidas, de alguna manera se repliegan y quitan cierta responsabilidad en esa cuestión. De todos modos, en esa mesa de los gobernadores, donde hubo otro planteo muy interesante respecto a los subsidios, estamos hablando de tarifas, las provincias pagan en general mucho más caros los servicios públicos de transporte, de agua, de electricidad, de gas, y estuvo ese planteo para buscar un punto de equilibrio que yo creo que va a ser la discusión que se va a venir muy mezclado con la política. Las provincias diciendo, bueno, si acá hay una decisión de que el AMBA tenga un trato preferencial en ese sentido, nosotros pedimos algo. Y el datito final fue el previaje. Estuvo Matías Lamens allá. Fue uno de los invitados, de los ministros invitados. Los gobernadores del NEA van a ser los que propongan que se establezca por ley una ley puntual para el mantenimiento del programa previaje, y ese tema va a aparecer, me parece, también en la misma demanda que tiene que ver con los intereses, con infraestructura turística. El norte tiene particularmente muy ubicado esa cuestión, y se están combinando de alguna manera las decisiones en ese sentido. Te sumo un puntito respecto a los subsidios, porque la queja de los gobernadores pasa porque se reciben más subsidios dentro del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, de las que reciben el resto de las provincias. Ahora, hay un contraargumento que se plantea también desde la ciudad y desde las empresas que manejan la administración de los servicios públicos, porque sabemos que si bien depende del Estado, realmente
está terciarizado su funcionamiento dentro de empresas privadas, que hablan de la efectividad de los tendidos, ya sea tendido eléctrico, gasífero, bueno, de aguas, también de transporte, que es que por la densidad poblacional, dicen, tiene sentido que cueste menos la luz en la Ciudad de Buenos Aires que en alguna ciudad que tiene un porcentaje de población mucho menor. ¿Por qué te lo digo? Porque vos tendés un cable y quizás un solo cable en la Ciudad de Buenos Aires te puede alimentar a 1000 personas. Ahora, ese mismo cable, si vos lo tendés en la Patagonia, quizás son 3 o 4 los hogares que lo usufructan, porque hay justamente muchos kilómetros que recorrer entre hogar y hogar. ¿Qué responden las provincias? Bueno, pero vos no necesitas el mismo, por decirlo en algo coloquial, el mismo ancho de cable, la misma potencia en la ciudad, donde tenés colgadas a 1000 personas, que en un pueblo de la Patagonia, donde quizás tenés 3 o 4 usuarios. Sea más barato. Y podés tener un cable de menos tensión. Ese también forma parte del debate, pasa que son números que, como están administrados por empresas privadas, no los conoces. No los terminás de Claro. conocer al 100%. Hacemos doble clic en ganancias. Sí. Después de la entrevista con Massa, como te gusta decir a vos, porque después que mandás a mandar a no una, sino 2 cartas, finalmente se subió el mínimo no imponible a 280.792 pesos. Bien. Ese es el exacto. Vos recordarás que la ley prevé que se haga una actualización en octubre, pero el gobierno, igual que con las paritarias, decidió adelantarlo a mayo y se hizo el anuncio en las escalinatas. Estaban Guzmán, estaba por supuesto Sergio Massa, pero también estaba la presidencia tripartita, la conducción tripartita de la CGT, Daer, Acuña y Moyano. Correcto. El objetivo de esta actualización es mantener el porcentaje de trabajadores asalariados formales que pagan ganancias en un 10% de los mismos. ¿Por qué te digo esto? Hasta que se modificó, o sea, durante el macrismo, era 1 de cada 4 trabajadores formales los que pagan ganancias, el 25%. El año pasado el gobierno lo modificó, pasó a ser del 10%. Esto implicaba que aproximadamente 1.300.000 trabajadores y jubiladas no pagaran ganancias o pagaran menos de lo que venían pagando. Y la idea es, con esta actualización, que se siga manteniendo en ese porcentaje. De hecho, según dijo Sergio Massa, no te lo dijo vos recién, pero lo dijo en otras declaraciones, entre febrero, que había sido la última actualización, y abril, había un 14% más de trabajadores que habían pasado a pagar ese tributo. Se había subido de 850.000 personas en vez de las 750.000 personas, un poco más, un poco menos, que había en febrero, y por eso es que ahora quieren que ese número vuelva a bajar. Porque ¿qué pasa? Son trabajadores que habían tenido paritarias, que la alta inflación había hecho que tengan una suba de salarios, pero que si bien los salarios habían subido en términos nominales, en términos reales estaban igual o peor que antes, porque o habían empatado la inflación o habían perdido. Con lo cual, ahora se busca que se les achique la retención de ganancias para que vean incrementado su salario de bolsillo. Ahora, ¿es mucho el costo fiscal? Que era algo que vos me preguntabas. Exacto. Fuera del aire. No, según difundió, ahí confirmé, según difundió gente cercana al Congreso, sería aproximadamente 4.000 millones de pesos mensuales, contra una recaudación promedio de ganancias que se ubica entre los 250 y los 280.000 millones por mes. Con lo cual es un costo fiscal bajo, que además dicen, como vos estás aumentando el bolsillo del laburante, eso debería volcarse al consumo y por ende retornar en recaudación. O sea, lo que sacás de recaudación de ganancias lo vas a recuperar en IVA y otros impuestos. Eso siempre es menos directo, ¿no? Digo porque es como cuando discutían Guzmán y Cristina sobre tema tarifas y subsidios, ¿no? Que es, si vos la plata que vos pones en subsidios, las empresas compran dólares y se llevan dólares. Sí. Pues está bien, pero a la que vos no le cobras a la gente. Claro, a la gente. Finalmente la guita termina llegando al que compra dólares. Sí, está bien, pero es menos directo, decía el kirchnerismo respecto a eso. Es decir, mucho se pierde en el medio, se va diluyendo en el medio. Bueno, esto debe ser algo parecido. Sí, para mí, si me permitís una opinión Sí, personal, claro. no regresa todo en consumo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la población más privilegiada de la Argentina. Estamos hablando de aquellos que cobran más de 200.000 pesos por mes. O sea, pensemos que ya de por sí, solo 6.100.000 trabajadores de la Argentina son asalariados, ¿no es cierto? Asalariados formales, estamos hablando. Que cobran más de 200.000 pesos, que es menos de los 280 que van hasta el piso, mucho menos. Incluso estamos por debajo de la última actualización. Tenés menos del 10% de esos trabajadores. Cuando en verdad vos tenés un escenario global
donde en promedio el ingreso per cápita de nuestro país es de 32 lucas. Y donde de la gente que recibe un salario, o sea, gente que es ocupada, que labura, formal y formal, pero que labura, la mitad cobra menos de 45.000 pesos. Con lo cual estamos hablando de una parte muy chiquita y muy privilegiada de la Argentina, que es la que paga ganancias. Sí, claro. Ahora, esa gente también es la que tiene mayor capacidad de ahorro. Entonces, si vos les incrementás el bolsillo, no es seguro que todo eso vaya a consumo. Porque hay gente que ahorra, hay gente que también tiene consumos pero por fuera del país, hay gente que tiene inversiones. Cuando vos subsidias a la parte más pobre de la población, es muy probable que eso vaya al supermercado. Porque eso, todo lo que gasta, lo que entra va al super. Ahora, ese la es gente con exactamente. plata... Puede ser otra cosa. Puede ser otra Puede cosa. ser otra cosa. Se instaló mucho esto, el salario no es ganancia, que es verdad, pero última cambiemos el nombre a un tributo a los altos impuestos. Los altos ingresos. Los altos Sí. ingresos, porque última que vos le cobres más tributo a la gente que más gana, bueno, parece más justo que cobres el 21% de IVA a cualquiera que compre un litro de leche.